consideramos que las actividades subacuáticas sí tienen un vínculo muy cercano con lo que es la criminalística. Primero, analicemos lo que viene aquí en los primeros párrafos, ¿sí? Es un conjunto de conocimientos científicos y técnicos multidisciplinarios, principalmente hace referencia a lo que es la biología, física y química. Este es algo que nosotros tenemos que valorar mucho, porque sobre todo en los ecosistemas subacuáticos tenemos que ser bastante cuidadosos. Otra de las cosas que nosotros consideramos importantes dentro de la definición que da el doctor Raúl Carmona Sánchez, pues es que nosotros tenemos que auxiliar a los fiscales, ¿sí?, o juzgadores en la búsqueda de la verdad real, como lo menciona el protocolo de cadena de custodia. Sí, tenemos que dar certeza jurídica a los juzgadores. Y cuando nos referimos a actividades de criminalística de superficie o de subsuelo, sí lo hacemos, ¿sí? Nosotros vamos, nosotros desde un principio, obviamente con auxilio de lo que sería el primer respondiente, nos encargamos de lo que sería intervenir presencialmente en un área, en un hecho, ¿sí?, presuntamente delictivo. Entonces, en superficie, nosotros generamos convicción plena a los jugadores, ¿sí? Con todas las actividades que nosotros desarrollamos, precisamente damos constancia de que efectivamente, así como se están presentando las cosas, así como se están presentando los hechos, ocurrieron. Dentro del libro de criminalística, ¿sí?, en el tomo 1, del capitán Juventino Montiel, tiene 4 tomos de criminalística, yo creo que todos los conocemos, nos hemos formado, leído en algún momento de nuestra formación criminalística estos libros. Sí, él menciona, sí, cita al doctor Rafael Moreno González, por desgracia acaba de fallecer hace poco, sí, donde define la criminalística como la disciplina que aplica fundamentalmente conocimientos, métodos y técnicas, sí, de las ciencias naturales en el hecho del examen del material sensible y significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso. Otras veces volvemos a ver, sí, que está citando ciencias naturales. Hago énfasis en esto para que no perdamos de vista lo que son las labores de criminalística en ambientes subacuáticos. Sí tenemos una metodología que aplicar, sí tenemos unas técnicas, pero aquí es más importante conocer la metodología. ¿Cuál? De las ciencias naturales. Entonces, desde este punto de vista, sí está justificado nuestro trabajo. En el mismo libro, sí, de criminalística del tomo 1, del capitán Juventino Montiel Sosa, también llama la atención lo que es la definición que da el doctor Rodríguez Manzanera, un criminólogo bastante destacado en el mundo, ya no solamente en nuestro país, a nivel continental, sino también a nivel mundial. El doctor Rodríguez Manzanera define la criminalística como el conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un delito en particular y del presunto responsable de este. Sí, entonces aquí otra vez volvemos a mirar a esa definición. ¿Sí? Es un conjunto de conocimientos aplicables, acuérdense ustedes, de conocimientos de las ciencias biológicas, en búsqueda del descubrimiento y verificación científica de un delito. Más adelante, sí, el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que para nosotros también es un pilar de las ciencias forenses aquí en México, definía la criminalística como la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito. Otra vez volvemos a ver la palabra científico. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de ciencia aquí, hablamos de las ciencias naturales, no ciencias sociales, para que no confundamos cuál es el objeto de estudio. ¿Sí? Nosotros dentro de las ciencias naturales tenemos un objeto de estudio concreto. Si no, pues hay que ver los manuales de ciencias, de las ciencias naturales. Esto es un poco de historia. ¿Cuándo surge la criminalística en nuestro país como tal? La criminalística se venía desarrollando, sí, desde que se acuñó finales de 1800. Hay que recordar que en nuestra historia, sí, el que se le considera dictador, bueno, en ese momento era presidente de la República, Porfirio Díaz Mori, tenía un conjunto de personas que se llamaban los científicos, que eran los encargados de manejar los últimos adelantos científicos y tecnológicos del mundo y traerlos y aplicarlos aquí en México, ¿sí? Con Porfirio Díaz Mori se empezó a aplicar conocimientos de criminalística traídos de Europa,
tal y cual los estaban acuñando allá, los trajo aquí en México y se empezó a aplicar. Entonces, desde un principio en México se ha desarrollado la criminalística. No formalmente, sino simplemente se aplicaban sus conocimientos. No es hasta que se comienza a hacer en nuestro país, aquí mismo en México, ¿sí? Cuando se hacen las modificaciones al Código Nacional, bueno, de los códigos que había uno por estado, uno por cada entidad federativa, 32 en total, ¿sí? Y cuando surge el Código Nacional, ¿sí? Que se empieza a homologar todos los criterios precisamente para que se maneje lo mismo en cualquier entidad federativa de nuestro país. Esto surgió a partir del 2007, final del 2007, ya en el 2008 ya estaban más ciudades, no todas, sí, poco a poco se fueron incorporando. A eso se refiere esta tabla que hago alusión, donde vienen los años, cuántas ciudades, cuántos estados se vienen agregando. El caso es que para el 2016 ya tenemos conformado el Código Nacional en todos los estados de la República. Ya podemos aplicarlo, sí, ahora sí, es nacional, índole, aplicabilidad nacional. Y es aquí cuando la criminalística empieza a adquirir una dimensión totalmente diferente. Ya no solamente el aplicar conocimientos de criminalística, sino como una licenciatura, unos estudios formales, ¿sí? Y esto se los comento porque desde entonces ha venido en constante evolución la criminalística, ¿sí? Surge en el 2005 las primeras licenciaturas, todas en escuelas particulares. El Estado no se hizo, no se adjudicó alguna licenciatura, sino hasta que la UNAM sacó su licenciatura en ciencias forenses. Y creo que fue en el 2015, 2016, pero bueno, no fue desde un principio que se hizo los cambios al Código Nacional. Eso fue a nivel particular de las universidades, las escuelas, en donde se hace una licenciatura, ¿sí? Estudios formales de criminalística, y entonces han venido evolucionando, muchas veces no tan rápido como quisiéramos, ¿sí? Pero se han venido adquiriendo nuevos conocimientos, se han hecho nuevas incursiones en otros ámbitos, menos en los ambientes subacuáticos, ¿sí? Los ambientes subacuáticos no se manejan en la criminalística. Y eso que sí es importante por todo lo que les he venido exponiendo, porque nosotros estamos para dar certeza jurídica al juzgado. Entonces aquí en los ambientes subacuáticos no se hace, pero sí se hace en lo que serían los ambientes de superficie y de subsuelo. Pero bueno, esto se lo dejo aquí como referencia. La tabla de inicio de operación del sistema adversarial, ¿sí? En las entidades federativas, hizo que surgiera la figura profesional del licenciado en criminalística. Y eso vendría siendo a partir de 2005 aproximadamente, que poco a poco, cada año con año, se fueron sumando otras universidades, otras escuelas que ofertan esta licenciatura, porque ya es necesaria la figura profesional, al menos así está marcado en lo que sería el protocolo de cadena de custodia. La criminalística subacuática, como nosotros la concebimos, respeta lo que son los principios en la criminalística. De hecho, nos basamos de los principios en criminalística, ¿sí? Así como lo hacemos en la superficie, también lo hacemos en los ambientes subacuáticos. Me refiero aquí a los principios que todos conocemos, bueno, serán más conocidos por las personas que estemos inmersos en las ciencias forenses, ¿no? Algunos abogados también los manejan muy bien, no son de las ciencias sociales, son de las ciencias naturales, pero de una u otra forma estamos familiarizados con ellos, ¿no? Y me refiero al principio de uso, de producción, de intercambio, de correspondencia de características, de reconstrucción de hechos o fenómenos, probabilidad y de certeza. Estos principios son exactamente igual en todos los escenarios, tanto superficie, subsuelo como subacuáticos. Principalmente uno de los principios, sí, el principio de intercambio, que es el que nosotros siempre, como criminalistas, nosotros siempre buscamos en todos los lugares de intervención pericial, es este principio, sí, surge en 1923 por Edmond Locard. Aquí es muy importante que nosotros veamos a lo que se refería Edmond Locard, ¿sí? Un criminalista francés. Él mencionaba que es imposible que un acto criminal considerado especialmente a la intensidad de un crimen deje el lugar sin rastros de su presencia. Esto precisamente nos hace voltear a que en todos los lugares de intervención pericial
de intervención criminalística pericial, se tiene que buscar precisamente este vínculo, ¿sí? Que estamos viendo aquí. Se tiene que buscar esta relación que haya del material sensible significativo, ya llámese también indicios o evidencias, sí, con el victimario, con la víctima y con el lugar de intervención pericial, con el sitio, el lugar de los hechos, ¿sí? Esto es precisamente lo que nosotros tenemos que buscar y que se está perdiendo en ambientes subacuáticos. Les repito, sí se hace en la superficie, sí se hace en el subsuelo, en ambientes cuando se encuentran restos humanos o restos vinculados con las personas, ¿sí? Pero no en ambientes subacuáticos. En ambientes subacuáticos esto se rompe, ¿sí? Y solamente se comienza a hacer un trabajo pericial, ¿sí? Desde el momento en que son depositados en las manos del investigador, del perito, ¿sí? Los objetos. ¿Por quién? Por personas totalmente ajenas a servicios periciales, en este caso los cuerpos de rescate, los buzos de rescate, ya bien sea de alguno de los cuerpos de rescate, Protección Civil, Roja, o de la Marina Armada de México, de la policía incluso también, ¿no? Pero bueno, el punto de aquí es esto, ¿sí? Que ya no estamos dando certeza jurídica a los jugadores porque precisamente se rompe. Es como si equivaldría, uh -huh, si se pudiera hacer la equivalencia, equivaldría a que nosotros en la superficie vamos a un accidente, un atropellamiento, por ejemplo, ¿sí? Y ya el cuerpo ya está en camilla, uh-huh, ya el carro está en una grúa, para que nosotros lo comencemos a estudiar el cuerpo en el anfiteatro y el carro en el corralón. Ese sería el equivalente de lo que estamos haciendo en la criminalística subacuática. Ya todo lo ponen en nuestras manos y a partir de que está en nuestras manos es cuando tenemos que empezar a hacer este estudio. Y no, sí, los principios de la criminalística son precisamente para que se apliquen, no todos, pero algunos de ellos, sí, dependiendo del lugar, se apliquen en el sitio de intervención pericial. Y el mismo principio de etno local, el principio de intercambio, también nos habla de eso, ¿no? Es imposible que un acto criminal, considerado especialmente la intensidad de un crimen, deje sin rastro su presencia. Como ya no los buscamos, pues ya no los vamos a encontrar y por lo tanto este vínculo se va a romper. Sí, esa es la importancia de que conozcamos los principios de la criminalística y sepamos en qué momento aplicarlos, exactamente como lo hacemos en la superficie, ¿sí? En un suicidio, en un homicidio, en un robo, en un choque. Exactamente lo mismo tenemos que hacer en ambientes subacuáticos. Tenemos que buscar estos principios, aplicar cada uno de ellos, ¿sí? No siempre están presentes todos, pero los que estén, aplicarlos desde el momento en que nosotros estamos interviniendo pericialmente, ¿sí? La criminalística está en constante evolución, ¿sí? Entonces aquí también surge que no solamente están los principios tradicionales que ya conocemos, sí, también hay investigadores que están haciendo, acuñando otros principios, el de comparación de rareza y de equidad, por ejemplo, sí, cito estos principios porque también nos parecen bastante importantes que en ambientes subacuáticos se hagan presentes. Ya los aplicamos en la superficie, ¿sí? La criminalística de campo ya los aplica. También lo hacemos en lo que sería ambientes subacuáticos. Aquí tenemos una definición del principio de comparación. Este es un principio que conocemos ampliamente nosotros, ya que se refiere a los exámenes comparativos que se llevan en las ciencias forenses. Unos son los exámenes reconstructivos y otros son los comparativos. En este caso, el principio de comparación es el que hace alusión a eso, ¿no? Y lo tenemos, un ejemplo, lo tenemos en la balística, ¿sí? Precisamente que se comparan las imágenes para ver las similitudes o discrepancias que hay tanto en las balas, en las ojivas, como en los casquillos o en los mecanismos que las propulsan. Uh-huh. Otro de los principios que también es muy importante y que muchas veces no se aplica en la superficie, no se aplica y mucho menos en ambientes subacuáticos, es el principio de rareza. Este principio de rareza es el que nos justifica el por qué en los lugares de intervención pericial levantamos, ¿sí? Recolectamos, embalamos unos objetos y otros no, ¿sí? Y este principio lo utilizamos los que hemos trabajado, los que conocen del trabajo criminalístico de campo, saben que este principio siempre se usa así y pocos lo vemos como tal. El principio de rareza, ¿sí? ¿Por qué levantamos unos objetos y otros no? Precisamente porque no corresponden al contexto, por su rareza, ¿sí? Sale totalmente del escenario en donde estamos. Uh-huh.
Y este es un principio que estamos aplicando constantemente. Exactamente igual, en los ambientes subacuáticos tenemos que sumergirnos, tenemos que llegar a ellos, ¿sí? Para poder ver, ¿sí? Cuál no corresponde al lugar que por su rareza pueda tener relación con el hecho presuntamente delictivo que se investiga. El principio de identidad, sí, es un principio así un poco redundante, pero también es bastante importante porque es el que nos permite hacer la descripción exacta de un objeto, ¿sí? El principio de identidad precisamente se basa en lo que son las características inherentes a un objeto, ¿sí? Recuerden que para las ciencias, ¿sí? Las ciencias naturales, sí, este objeto de estudio es todo aquello que se centra nuestra atención para hacer nuestro dictamen. Entonces, estos principios son básicos, ¿sí? Los ejercemos, los llevamos a cabo, los conocemos en superficie, exactamente igual se deben de aplicar en ambientes subacuáticos y precisamente en eso basamos lo que serían nuestros estudios, ¿sí? Pasos de la criminalística. Estos pasos de la criminalística, conocidos por muchos, sí, está la observación, formulación de hipótesis, experimentación, comprobación de datos y las conclusiones. ¿Sí? Bueno, aunque ahora en los cursos de ICITAP, este programa de entrenamiento continuo para los peritos en criminalística, que ofrece la Embajada de Estados Unidos, que ofrece el Departamento de Justicia de Estados Unidos mediante su embajada y lo hace en colaboración con el gobierno mexicano. Recordemos que desde los 90 estamos suscritos los famosos acuerdos del Plan Mérida, que se firmaron en Mérida, Yucatán. Sí, esto es precisamente colaboración del combate al narcotráfico y la delincuencia. Entonces, en los últimos cursos de ICITAP que se dan a los peritos de la representación social, sí, ya se nos pide que no concluyamos. Pero bueno, anteriormente se manejaban estos 4 actividades principales en la criminalística de campo: la observación, formulación de hipótesis, experimentación, comprobación de datos y conclusiones. Sí, entonces estos mismos pasos que se hacen, que todos alguna vez los hemos escuchado, también los tenemos que aplicar en lo que son los ambientes subacuáticos, ¿sí? Y es ahí donde precisamente encontramos la justificación. Hay otros libros que también son de orden legal, que es el trabajo de las buenas prácticas de la escena del crimen. Sí, este libro habla de las 7 fases que se tienen que hacer en todos los lugares de intervención pericial. Sí, la protección y preservación del lugar de los hechos, recopilación de información preliminar, observación, valoración de planificaciones, fijación del lugar de los hechos, búsqueda y tratamiento de evidencias, liberación del lugar de los hechos, documentación y remisión de evidencias. Estas 7 fases que se hacen, ustedes las pueden consultar, están en el Manual de Buenas Prácticas de la Escena del Crimen, que está en internet. Están editados por la Fiscalía General de la República, anteriormente llamada PGR. Sí, ahí aparece estas actividades que se tienen que desarrollar. Exactamente lo mismo que se hace, nosotros también lo estamos haciendo en ambientes subacuáticos, en ambiente de sumersión. Y resulta que muchas veces estos principios, ¿sí? Estas fases que ya las he señalado, que aparecen en los diferentes protocolos, no se siguen, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo que se rompe lo que es la metodología de las ciencias naturales, porque entonces el material sensible significativo, los objetos, el objeto de estudio, no lo estamos haciendo desde el momento en que se localiza, ¿sí? Solamente lo hacemos desde el momento en que se nos pone a la vista, ¿no? Y aquí es muy importante que nosotros veamos el entorno, ¿sí? Nada más se concreta en lo que es la recuperación y se pierde la mitad, digamos, de la información pericial, ¿sí? Aquí para nosotros es muy importante, para los que nos dedicamos a la criminalística con enfoque subacuático, es muy importante que sepamos cómo se estudia un lugar subacuático, ¿sí? No es solamente sumergirse y estar por debajo de la superficie, viendo, tomando fotografías, no, es hacer un estudio, así como lo hacemos en la superficie, lo tenemos que hacer en los ambientes de sumersión, ¿sí? Tenemos que hacer análisis de los factores bióticos y abióticos, ¿sí? Hay que recordar que nosotros en criminalística nos basamos de las ciencias naturales y para nosotros es importante conocer los ecosistemas. Ya conocemos el ecosistema de superficie, ¿sí?
también tenemos que conocer y que manejar y que dominar lo que es el ecosistema de sumersión subacuática. Ajá. Entonces, vamos a ver que las funciones principales de la criminalística, búsqueda, ubicación, análisis, recuperación de indicios y evidencias, es totalmente importante e imprescindible hacerlos en el lugar, ¿sí? Es fácil, ¿sí? Es solamente que el criminalista emplee sus conocimientos del ecosistema, ¿sí? Incorpore conocimientos del ecosistema subacuático, los incorpore a sus conocimientos de las ciencias naturales. Y, por otro lado, aspectos técnicos del buceo. Uh-huh. Esto es fácil, muchas veces nosotros recreativamente hacemos buceo, ¿sí? Yo creo que más de uno, si no es que todos, hemos ido en algún momento a algunas de nuestras playas. México cuenta con 2 litorales muy buenos. En el Pacífico hay más playas turísticas que en el Golfo, en las aguas del Atlántico. Pero bueno, todos hemos ido a las playas, conocemos lo que es el mar. ¿Sí? Sabemos qué características tiene el agua, qué características tiene la tierra. Hemos practicado en algún momento dado, recreativamente hemos practicado el buceo, ¿sí? Ya bien sea con asistencia de botellas de todo el equipo o sin asistencia, sí, simplemente con el snorkel, la apnea. Entonces, sí estamos familiarizados nosotros, pero es nada más incorporarlo técnicamente a las actividades subacuáticas. Uh-huh. Cada año en México se siguen clasificando como causas de muerte no determinada una gran cantidad de funciones asociadas al medio subacuático. Se hace, ¿sí?, esta clasificación no determinada en superficie, ¿sí?, en ambientes subacuáticos con mayor razón. En superficie, sí, se clasifica como no determinada la muerte porque muchas veces se pierden elementos, ¿sí?, elementos científicos, elementos técnicos que son indispensables para los peritos, ya bien sea el médico, ya bien sea el patólogo, el mismo criminalista, el químico, el toxicólogo, el genetista. Entonces muchos elementos se llegan a perder y por eso las causas de muerte pues no son determinadas. Uh-huh. No se puede establecer. Y eso que hay que recordar que el certificado de defunción, este documento que se expide a todos los cadáveres, sí, que es firmado en el caso de muertes en la vía pública, es firmado por el médico forense, tiene un apartado, hay un renglón que se llama precisamente causa de muerte. Y a veces no se concluye nada, ¿sí? Porque se desconoce cuáles son las circunstancias que estaban en torno a ese hallazgo. Entonces, esto también viene a reforzar la necesidad de nosotros enfocarnos en lo que serían los ambientes subacuáticos, ¿sí? Entonces, la criminalística subacuática no es el rescate de material sensible significativo. No es suficiente que nosotros vayamos a donde está el cadáver, ¿sí?, que es uno de los indicios principales que se tienen. Es uno de los materiales sensibles significativos más importantes, donde están las armas, sino que tenemos también, tratándose de sumersión, tenemos que sumergirnos, ¿sí?, que conocer cuáles son las técnicas de buceo, pues para poder nosotros poder hacer ese estudio que se necesita, ¿no?, obtener esa gran cantidad de elementos que sirva a todos los peritos de laboratorio. Entonces tenemos que hacer el estudio de los lugares. Sí comienzan en la superficie, y en la superficie no creo que tengamos problemas, ¿sí? Las personas que hemos desarrollado la criminalística, que hemos estudiado la criminalística, que trabajamos dentro de la criminalística, ¿sí? Y bueno, los que están estudiando y los que están relacionados con las ciencias penales saben cuáles son los trabajos. Los desarrollamos en las superficies, ¿sí?, que es donde se comenzaría con todo el trabajo subacuático, pero también es necesario continuarlo, no solamente concretarnos a la superficie, ¿sí?, saber cuáles son los puntos de ingreso, cuáles son los puntos de acceso a un área, ¿sí?, cuáles son las características ambientales preponderantes en el lugar, sino también tenemos que conocer las características preponderantes bajo la superficie. Entonces, esto nos implica que tenemos que tener conocimientos, sí, bien específicos
para poder analizar el todo, ¿sí? No solamente es necesario conocer la criminalística, sino aquí tenemos que manejar también, como es de las ciencias naturales, tenemos que manejar los ecosistemas. Acuérdense que hablamos de las ciencias naturales, biología, física y química. Tenemos que estar totalmente relacionados con las características del ecosistema. Si bien es cierto, sí, el criminalista no es todólogo, también no se vaya a confundir, aquí hay que poner atención a eso, ¿sí? Sí tenemos que saber cómo tomar las muestras, ¿sí? Y de dónde surgen los fenómenos de estas para que sean analizadas en el laboratorio. ¿Sí? Exactamente así como lo hacemos en la superficie, que vamos a un lugar en donde se suscitó disparos por arma de fuego, tenemos que tomar datos acerca de dónde están los impactos, cuáles son las distancias en donde se localizan estos impactos, ¿sí? Dónde se localizan los casquillos, hacer el levantamiento de ojivas, de casquillos, etcétera, etcétera. Todo lo hacemos con la finalidad de poder contar con material que al ser analizado nos dé unas respuestas que nosotros podemos interpretar. Entonces, exactamente así como lo hacemos en la superficie, pues tenemos que saber hacerlo en ambientes de sumersión, ¿sí? Dónde tomar las temperaturas, cuáles muestras de agua son las necesarias, de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Unos aspectos que también debemos de tomar en cuenta, ya hablando de lo que sería el buceo, es que nosotros, el ser humano, el hombre, sí, no puede bajar más de 40 metros sin equipo especial. Uh-huh. Todo se suscribe a 40 metros. Después de 40 metros de profundidad ya tenemos que contar con otros equipos de buceo, ¿sí? Para poder hacer ese análisis del entorno. Pero mientras estamos en 40 No. metros, a ver, ahí me apoya con ese micrófono. Ah, gracias, gracias. Sí, entonces les decía, nosotros tenemos que hacer todas las actividades en 40 metros. De hecho, todas las playas tienen menos de 40 metros, entonces podemos hacer muy bien nuestros estudios. Presas, lagos, ríos, todos tienen menos profundidad de 40 metros, salvo en las aguas profundas donde ya pasa, ¿sí? Donde pudiéramos decir que están muchos barcos hundidos, ¿sí? Que ya están a 93 metros, más del doble de lo que podemos bajar. Aquí ya lo tenemos que hacer con otro tipo de equipos, pero bueno, nosotros nos remitimos a los litorales y a los cuerpos de agua continental, ríos, lagunas, presas. Uh-huh. Entonces todo esto se hace en 40 metros. Aquí tenemos que tener conocimientos, así como lo tenemos en la superficie, también en ambientes subacuáticos, cómo se comporta, sobre todo la presión del agua. Uh-huh. Estos son nuevamente unos datos que debemos de considerar para que veamos una gran variedad de estos aspectos bióticos, ¿sí? Los pingüinos, estos animales que viven en el Polo Sur, sí se sumergen, sí, a 535 metros. Aquí no solamente surge la gran cantidad de metros que bajan, sino la rapidez en la que lo hacen, ¿sí? En cuestión de minutos, ellos tienen pulmones, no branquias, en cuestión de minutos ellos bajan y ellos pueden emerger. Nosotros no podemos emerger tan rápido, ¿sí? Los pulpos, como otros animales marinos, sí, están a 750 metros de profundidad, ¿sí? Una distancia promedio es la que se toma considerando la torre el Empire State, una de las torres de Nueva York, Estados Unidos, sí que está a 828 metros, casi 1 kilómetro, ¿sí? Entonces son aspectos que tenemos que considerar nosotros para irnos adentrando en lo que serían los ambientes de sumersión. Obviamente todo esto se logra mejor tomando los cursos de buceo, pero bueno, se los digo porque nos tenemos que ir adentrando en estos datos. En la superficie, nosotros estamos acostumbrados a considerar los fenómenos atmosféricos, ¿sí? Para poder hacer un estudio, sobre todo cuando se habla de cadáver, ¿sí? Estamos familiarizados con los factores ambientales, pero aquí, tanto en la superficie como en ambientes subacuáticos, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Y conocer que todos los factores son importantes. Aquí no solamente me refiero a lo más usual que se toma en la superficie, ¿sí? Lo que es la iluminación, si es diurna o es nocturna, el viento, si hace mucho viento o poco viento,
lo que es la temperatura ambiente, en grados Celsius, ¿sí? Si hay vegetación, si es un terreno rural o es un terreno urbano, qué características tiene, sino que aquí también nos tenemos que familiarizar con nuestros términos que son importantes porque sabemos que ejercen una influencia en la materia. Lo hacen en la superficie, también lo hacen en ambientes de sumersión. Y aquí me refiero no solamente a la luz, ¿sí? A la cantidad de rayos lumínicos que llegan, sino también nos tenemos que considerar qué tan intenso es los rayos, ¿sí? Con qué intensidad se refleja. No solamente porque va en relación con lo que es la temperatura, sino también porque es la incidencia de radiación calórica que tienen los cuerpos. Cómo se refleja esta luz, cómo se absorbe, cómo se pierde, sobre todo cuando estamos hablando de signos cadavéricos, es importante para determinar el tiempo de muerte, el intervalo post-mortem. Entonces aquí es volver a retomar estos datos, que no solamente es importante saber si es luz de día o luz de noche, sino saber con qué intensidad llega los rayos lumínicos. ¿Sí? En cuanto a la temperatura, no solamente es necesario tomar la temperatura del ambiente, la que hay en el aire, en grados Celsius, sino también es muy importante tomar la temperatura que hay en el lugar en donde está depositado, ¿sí? El indicio principal, el material sensible, significativo principal, más si es un cadáver. Sí, igualmente tenemos que ver si hay luz reflejada, si hay convección, si hay conducción, cuánto es la radiación térmica que se pierde, cuánto es la evaporación, la humedad relativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es retomar todos esos datos, ¿sí? Analizar cada uno de ellos y ver cómo sus fenómenos hacen modificaciones en la materia. Exactamente como lo hacen en la superficie, lo tenemos que hacer en ambientes subacuáticos. De los ambientes subacuáticos conocemos cómo se dan las fases de sumersión, ¿sí? Incluso muchos libros de medicina forense, ¿sí? Vargas Alvarado, Gilbert Calabús, el libro de medicina forense de Grandini, etcétera, muchos libros de medicina forense, ¿sí? Nos dicen cuáles son las fases de sumersión, cómo se lleva a cabo, ¿sí? Pero no nos explican los fenómenos que se desarrollan en torno a ello. Vemos que las fases de sumersión, las 5 fases de sumersión conocidas por todos, ¿sí? Que es cuando la persona con vida, ¿sí? Comienza a ingresar en sus vías aéreas y respiratorias agua, se ahoga, ¿sí? Comienza a descender, ¿sí? Precisamente por la cantidad de peso. Ya no solamente estamos hablando del peso corporal, sino también de la cantidad de agua que se ingirió y que llenó las cavidades aéreas y digestivas, y empieza a sumergirse, y posteriormente cuando está sumergido, sí, que se comienzan a dar los otros fenómenos de putrefacción corporal. Principalmente nos referimos a lo que es la gasificación, ¿sí? La etapa enfisematosa, que es cuando el cuerpo empieza a emerger. Bien, entonces estas fases de sumersión, que son ampliamente conocidas, no se dan en el mismo tiempo en todos los tipos de agua, ¿sí? Depende mucho también de la temperatura, no solamente si es agua dulce o es agua salada, sino la temperatura. Depende también de las corrientes. Y esto, por ejemplo, es muy importante que nosotros consideremos, ¿sí? Es una de las cosas que podemos considerar, pues para poder estar en condición de dar, de aportar datos científicos, datos concretos a los demás peritos. ¿Sí? Y otra de las cosas muy importantes es de que también en juicio, que nosotros cuando nos presentemos en juicio como criminalistas podemos exponer el por qué se presentan todos estos fenómenos de degradación, de putrefacción, ¿sí? En la materia, sobre todo cuando estamos hablando de cadáveres humanos, ¿sí? ¿Por qué se encuentran en formas tan disímbolas, ¿sí? Muchas veces se encuentran totalmente degradados cuando son comidos por la fauna marina, ¿sí? Otras veces por los mismos efectos de temperatura, por los mismos efectos del sol, ¿sí? También tenemos cuando emergen, ¿sí? Tenemos las aves carroñeras, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar en la posibilidad de proporcionar elementos, ¿sí? Científicos concretos, no solamente para los peritos, sino en este caso también para los juzgadores, para que se pueda llegar a conocer la verdad real, histórica de los hechos que se investigan, ¿sí?
Entonces aquí vemos que la criminalística subacuática adquiere una importancia bastante amplia, muy grande, y pues vale la pena enfocarnos, vale la pena nosotros dirigirnos también a este campo, ¿sí? Así como lo hacemos en la superficie en hechos de tránsito terrestre, hechos de tránsito aéreo, ¿sí? Robos, así como lo hacemos también en homicidios, en suicidios, en secuestros, ¿sí? También tenemos que tomar características de los ambientes subacuáticos para incorporarlos al trabajo de las ciencias forenses, ¿sí? Es muy necesario que se haga bien este estudio, que se cuente con las técnicas que se van a aplicar al estudio de estos ambientes, de su noción. Uh-huh. Perdón, se me había olvidado comentarles. Si tienen alguna pregunta, sí, la pueden hacer por chat en cualquier momento, no hay problema. ¿Sí? Los organizadores me apoyarán con la lectura de ellas para poder señalar. Entonces, si hasta aquí no tienen alguna pregunta, continúo, compañeros. Uh-huh. ¿Todo bien? Perfecto, pues. Entonces, como todo trabajo pericial, esto comienza con la documentación. Uh-huh. La documentación es muy importante, de tal suerte que nosotros también contamos, en ambientes subacuáticos, también contamos con una gran cantidad de información. No solamente la que se recolecta en la superficie, sí, con los libros, con las estadísticas que hay, ¿no? A ver, aquí hay alguien que está en el chat. Dejo de compartir pantalla y paso a lo que es el chat. A ver, ya me perdí. Ah, no, aquí está. Perfecto. Ya. Aquí en el chat nos comentan. Buenas tardes. Ahora, ¿qué tal? Sergio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, adelante, adelante. Disculpe, esta intervención por parte de la criminalidad. Acá se perdió tu audio. No sé si pudieras también hacerlo en el chat para que le dé lectura. Sergio, ¿me escuchas? Bueno, si la puedes hacer por chat, te lo voy a agradecer. Yo inmediatamente le doy lectura. Igual cualquier otro de los asistentes, con muchísimo gusto las contesto si tienen alguna pregunta hasta aquí, antes de continuar. No, bueno, ahorita supongo que ahorita la hace Sergio o cualquier otro de ustedes. Sigo al pendiente entonces de sus preguntas. Amplío, ya estamos otra vez aquí. Sale. Entonces les decía que es muy importante que nosotros contemos con la documentación del lugar a donde vamos. Sí, afortunadamente en nuestro país, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática reúne una muy buena cantidad, sí. También la Secretaría de Marina Armada de México reúne una muy buena cantidad, sobre todo de nuestros litorales, de nuestras aguas territoriales, sí. A ver, aquí dejo de compartir pantalla y me voy a pasar al chat. Enrique, no haber puntos de referencia, ¿sería necesario utilizar Azimuth para situar las coordenadas del punto? Sí, efectivamente. Sí, eso lo vamos a ver ahorita en unos momentos más, exactamente cómo hacemos la ubicación. Sí, igual que lo hacemos en la superficie, o sea, también tenemos que guiarnos por los Azimuth, grados, minutos y segundos para poder ubicar un lugar de intervención pericial. Sí, Sergio Catalá, esta rama de la criminalística subacuática no la desarrollan los marinos o alguna otra dependencia en el oasis. No sé a qué te refieres con el oasis. No está desarrollada en nuestro país. Todas las actividades periciales están remitidas a lo que es las Direcciones Generales de Servicios Periciales, Instituto de Ciencias Forenses. Sí,
o el nombre que tengan. Y normalmente servicios periciales pues pertenece a la Fiscalía, o ahora Fiscalía de los Estados, o a la Fiscalía General de la República, pero no hay todavía un cuerpo de criminalística subacuática que se encargue de estas funciones, Sergio. Carolina Ramírez, entonces como tal no se puede determinar la causa de muerte. Sí, sí se puede determinar. Hay características que se tienen que considerar. Al respecto a esto, es muy importante considerar que la temperatura, al respecto de lo que sería la causa de muerte. ¿Cómo se determina una causa de muerte? Mediante daños o lesiones. También lo que sería intervalo de muerte, no solo la causa, sino también cuánto tiempo ha transcurrido. Aquí es muy importante que se haga precisamente el análisis en el lugar. Lo que tú estás preguntando, la observación que tú estás haciendo, no se hace. En ambiente subacuático no se hace. En la superficie, sí. Considerando aún todas las modificaciones climáticas que está habiendo en nuestros ecosistemas, sí se hace una valoración de la causa de muerte, así como del intervalo post-mortem, ¿sí? El cronotanto diagnóstico. Pero en ambientes subacuáticos no. No, si esa es tu pregunta, no. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pues nada. ¿Qué tal, Elena? Mi pregunta es, como perito, mi informe, ¿cómo sería? Porque si el cadáver tuvo una muerte por efecto de un arma, y la médico forense tengo duda. Ay, ya se perdió. Ay, hay que subir un poco. Ya. Elena, mi pregunta es, como perito, mi informe, ¿cómo sería? Porque si es cadáver, tuvo una muerte por efecto de arma, irá al médico forense, tengo duda, gracias. Pues precisamente es una de las cuestiones que he estado tratando de explicar. ¿Cómo determinar una causa de muerte con el análisis de todo lo que hay en el entorno, ¿sí? Si el cuerpo murió antes de ser sumergido o murió por estar sumergido. Por eso es importante estudiar el lugar, ¿sí? No solamente las características que presenta, las características cadavéricas que presenta el cuerpo. Es hacer así un estudio, y no solamente del lugar, sino ver qué relación hay con el cadáver, con las lesiones, ¿sí? El principio de Edmond Locard, precisamente en donde tenemos que vincular el material sensible y significativo, ¿sí? Con la víctima, con el victimario y con el lugar de los hechos. Es precisamente esto, es lo que es el punto neurálgico de la criminalística subacuática, analizarlo como tal. Después pregunta Redmi Note, ¿existe algún libro o alguna fuente bibliográfica donde podamos basarnos para defender nuestras conclusiones al momento de intervención subacuática? Sí, en los libros de biología. Nosotros, cuando comenzamos a desarrollar el protocolo de criminalística subacuática, sí, nos basamos precisamente en los libros de ciencias naturales, biología, física y química. Ahí vienen todos los fundamentos de lo que sería el comportamiento de las aguas, microorganismos en las aguas, temperaturas de las aguas, comportamiento de los cuerpos en sumersión, ¿sí? O sea, es retomar aspectos de las ciencias naturales para precisamente robustecer nuestro dictamen. Exactamente como lo hacemos en superficie, cuando estamos hablando de la balística, donde tenemos que basarnos en la física, en un hecho de tránsito terrestre, en donde también estamos retomando las leyes del movimiento de Newton, por ejemplo. Movimiento rectilíneo uniforme, etcétera, etcétera. Igual, tomamos lo que es de la física o lo que es de la química, de los diferentes elementos, de los diferentes compuestos, sus pHs, sean ácidos o alcalinos, las leyes de la biología también, ¿sí? Lo que son los factores de entropía, por ejemplo, en cuanto a la degradación. Exactamente como lo hacemos en la superficie, también tenemos que hacerlo en ambientes de sumersión. ¿Dónde está la bibliografía? En los libros de biología. Como tal, no hay un libro de criminalística subacuática. Les decía que es relativamente nuevo la criminalística. Las licenciaturas de criminalística son relativamente nuevas en nuestro país, desde el 2005, que es el antecedente más remoto que tenemos de la criminalística. La criminología no. La criminología desde los 80s
no recuerdo qué años, pero a principios de los 80s, criminología y derecho, que se empezó a ofrecer esta licenciatura, a nivel licenciatura, en la Universidad de Nuevo León. Ahí surge la primera licenciatura en criminología. Criminalística fue hasta el 2005, ¿sí? Solamente fue en escuelas particulares. Entonces, no hay como tal un libro que diga criminalística subacuática y esto es lo que se tiene que hacer. Se complementan los estudios criminalísticos con aspectos de las ciencias naturales, biología, física y química. Y como los debe hacer, pues de acuerdo a las características del lugar, el criminalista, que es un estudioso de las ciencias naturales, es el que tiene que ir haciendo todas estas relaciones, ¿sí? Espero que me haya explicado bien. Si no, con gusto. ¿Cómo se estudiaría una evidencia si el agua es un factor con el que se podría borrar todo rastro? Bueno, sí, también ocurre lo mismo en el aire, ¿no? Si hay un viento muy fuerte y todo, se llega a evaporar, se llega a borrar totalmente lo que sería, por ejemplo, la sangre, la saliva o el semen, ¿sí? O cualquier otro fluido biológico. ¿Cómo se estudiaría una evidencia? Pues precisamente por eso tenemos que sumergirnos y estar en contacto con todos estos ambientes, no solamente para determinar si hay agua o mucha agua. Sabemos que hay fenómenos que se van sobre todo la temperatura, fenómenos que van a degradar. Aquí recordemos una premisa de las ciencias físicas, ¿sí? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros tenemos que buscar en qué se transformó, dónde están los rastros de esta materia para nosotros poderlos cuantificar. Ahora, no somos magos, ¿sí? Hay veces que se pierde y ni modo, pero tenemos que estar seguros que se perdió específicamente por las condiciones ambientales y no que se perdió por alguna negligencia. ¿Cuántos días flota un cuerpo? Pues en términos generales, en aguas templadas, normalmente lo hace a los 3-4 días, pero aquí recordemos también que hay factores cadavéricos tempranos y factores cadavéricos tardíos, ¿sí? Y factores cadavéricos conservadores. Entonces, si vamos a hablar de que un cuerpo se va a conservar en aguas gélidas, ¿sí? El frío, las bajas temperaturas ayudan mucho a la conservación de los cuerpos o a la degradación paulatina de los cuerpos, pues entonces ahí no va a flotar. Entonces, tu pregunta de cuántos días flota un cuerpo, en términos generales, en aguas templadas, 3-4 días. Pero aquí también tenemos si el cuerpo, ¿sí? Cuando se sumergió, tenía alguna lesión, por ejemplo, una lesión perforante de alguna de las cavidades, sobre todo de la cavidad torácica o abdominal, que perforó e hizo imposible que se contuviera el agua tanto en las cavidades respiratorias como en los órganos respiratorios, pulmones, ¿sí? Como en los digestivos. Entonces, si se perforó, pues el agua no va a tener forma de estar contenida, ¿sí? Si se perforaron, porque la lesión así lo hizo, pues también estamos hablando de pérdida de sangre, ¿sí? Si se pierde la pérdida de sangre, si se pierde el tejido hemático, recordemos que la sangre es el tejido blando, más blando de todos, o sea, de lo que sería grasa, músculo y epitelio. Entonces, pues tampoco se va a dar lo que es la gasificación. La gasificación en cuerpos en superficie es originada principalmente por el lisamiento de las células del tejido hemático, de la sangre. Entonces aquí tu pregunta es interesante porque nos remite a que debemos de estudiar precisamente el lugar, ¿sí? No solamente si tiene agua, sino qué características tiene esa agua, cuál es su pH, cuál es su temperatura, es igual la temperatura en todo el espacio de agua, ¿sí? Desde la superficie hasta donde está localizado el cuerpo, o varía, como muchas veces ocurre la temperatura, ¿no? Ese es precisamente lo interesante del estudio subacuático, ¿no? Nada más aplicar las características que están en ambientes subacuáticos que maneja la biología, recordemos la biología marina, por ejemplo, en estos aspectos criminalísticos, en hechos presuntamente delictuosos, ¿sí? Aquí me salió un aviso ya. Sergio, de nada, Sergio, de nada. Estoy para responder esto.
Ah, Elena, estuve minucioso antes y después. Ah, sí, no por nada, Elena. Realizaron test de diatomeas o algas, supongo que querías decir, para determinar si murió por su. Sí, efectivamente, Enrique, efectivamente, una de las pruebas que se hacen para ver si la persona ahogada murió en ese espacio de agua al que se refiere, es el estudio de atomeas. El estudio de atomeas es tomar una muestra del líquido del agua contenida en cavidades respiratorias, principalmente pulmones de cadáver, ¿sí? Y por comparación, hacer un análisis, por comparación, perdón, hacer, sí, una muestra del agua en donde se ahogó y por comparación ver si tiene las mismas características las diatomeas. Las diatomeas son pequeños organismos que hay en el agua. Hay más en las aguas saladas, pero también en las aguas confinadas llega a ver estos microorganismos. Pero sí, efectivamente, es llevar a cabo este tipo de estudios, ¿sí? Es posible, Elena Elizabeth, es imposible determinar una muerte subacuática si pasó en el agua. Sí, exactamente, es imposible, ¿no? Es como lo mismo sucede en ambientes de superficie, ¿no? Cuando ya llegamos a encontrar solamente un resto esqueletizado, el esqueleto, y muchas veces hasta está degradado, estamos encontrando que el hueso es hueso árido, que ya está totalmente frágil, pues mucha información ya se perdió, ¿no? Recordemos que el esqueleto, el hueso, ¿sí? El esqueleto en el ser humano conforma el 12% de nuestro peso. Uh-huh. Entonces, si encontramos solamente el esqueleto en superficie o en ambientes subacuáticos, pues ya solamente tenemos 12% de probabilidades de obtener resultados. El resto ya se perdió. Se perdió en el tejido muscular, en el tejido graso, en el tejido epitelial, en la masa magra. Todos los tejidos que conforman el total del peso corporal ya se perdieron, ya solamente tenemos el esqueleto, entonces tenemos el 12%. Sí se hace imposible. Uh-huh. Digo, es igual, superficie como en el subsuelo, como subacuático, mientras menos encontremos o mientras más tiempo haya pasado, menos probabilidades de concluir algo satisfactorio vamos a hacer. Aquí seguimos con Dolores. ¿Qué herramientas básicas necesita un perito de primicia en lugar de inspección? Los conocimientos, el conocimiento y las técnicas de sumersión, que más adelante los voy a exponer, sí, para que veamos cuál es la diferencia de lo que es el buceo recreativo a lo que es el buceo científico, el buceo de análisis. Saraí, ahorita lo voy a explicar, sí. Si surge alguna otra pregunta, con muchísimo gusto, Dolores. Saraí, en caso de aguas negras también participa sí, claro, cuando estamos hablando de aguas negras, de aguas contaminadas, también participamos nosotros. De hecho, hay no son peritos como tal, no les llaman peritos, pero son investigadores subacuáticos los que hacen precisamente el análisis de la contaminación del agua. Ajá. Recordemos que perito, la palabra perito es todo experto, todo aquel profesionista que tiene conocimientos acerca de un tema en específico. Y forense es la acuñación que se hace en referencia al Fórum Romano, ¿sí? Forense es precisamente todo lo que se discute en un foro, lo que se discute en un ambiente presuntamente delictuoso, ¿sí? Entonces, forense es todo conocimiento que se aplica en un hecho presuntamente delictuoso, ¿sí? Todo lo que se discute. ¿Sí? Entonces, la criminalística subacuática, que hace referencia al crimen, ¿sí? En aguas negras también lo vienen desarrollando, por ejemplo, los investigadores del INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, perteneciente a la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que ellos son los que están monitoreando las aguas y donde hay contaminantes, y ellos lo hacen precisamente en este aspecto, ¿no? Entonces, pero también, si una muerte, si se encuentra un cadáver en aguas negras, también tiene que asistir un criminalista. Alex, en el caso de explosiones en las plataformas petroleras, ¿cómo sería la intervención de un perito para no contaminar las aguas marinas? Pues aquí es relacionado a lo que también le comentaba Saraí. Sí hay profesionistas, sí, que se hacen cargo de estos estudios en las plataformas de Pemex, pues están los biólogos marinos, sí, que son los que se encargan de ver este tipo de fenómenos, si las explosiones ocasionaron algún impacto ambiental, si las explosiones en conjunto con los ingenieros petroleros
fueron originadas por alguna negligencia o algún mal funcionamiento de las plataformas. Sí, sí se hacen estos estudios, pero es bien concreto. Por ejemplo, plataformas petroleras, ingenieros petroquímicos y biólogos marinos. En las aguas contaminadas, las aguas negras, los biólogos marinos. ¿Sí? Y la descomposición del cuerpo es la misma en agua dulce y en agua salada. No, no es la misma precisamente por las condiciones propias del entorno. ¿Sí? En agua salada de los mares sabemos que la sal es preponderante en nuestras aguas, pero no tiene la misma salinidad, por ejemplo, el Pacífico y el Atlántico. ¿Mm? Recordarán la primera imagen de mi presentación, donde está criminalística subacuática, que están las dos aguas divididas, es precisamente por las diferentes densidades de salinidad. No se pueden mezclar las aguas del Atlántico y el Pacífico. Esta fotografía corresponde a lo que es el estrecho de Magallanes, en la parte inferior de nuestro continente. Sí, entonces sí, es importante conocer las características del agua, no solamente si es del Atlántico o del Pacífico, sino qué tanta salinidad tiene. No es lo mismo, por ejemplo, en las costas de alguno de los estados turísticos, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Colima, bueno, perdón, del norte hacia el sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, que son los más turísticos, no tienen la misma salinidad y no es lo mismo la salinidad de 20 metros hacia las aguas continentales que en la orilla, ¿sí? Sobre todo si hay manglares, disminuye mucho y conforme el agua entra a tierra continental para formar los ríos, va perdiendo salinidad. Entonces, hasta convertirse en agua dulce. Entonces, sí, no es lo mismo. Por eso, precisamente, tenemos que ir y analizar no solamente el material sensible, las evidencias, sino también el entorno. De nada, Elena. Pregunta de Facebook. ¿Cómo se mide el perímetro si encontramos un cuerpo ahogado? Ahorita lo voy a señalar precisamente con las técnicas de búsqueda de cadáver, ¿sí? Hay formas de medirlo. De hecho, es lo que nosotros hacemos. Sí, el maestro en ciencias el maestro en ciencias Enrique Urrutia Palmer y su servidor, es lo que desarrollamos, las técnicas que se tienen que utilizar para hacer las mediciones, no solamente de distancia, sino también de profundidades. Ahorita lo voy a explicar, permite un momento. Bueno, lo voy a exponer, ojalá me pueda dar a entender. Pregunta de Ermac Jos. En el caso de un suceso de ahogamiento de una persona en un cuerpo de agua, por ejemplo, entra en el cuerpo... Allá. En el caso de un suceso de ahogamiento de una persona en un cuerpo de agua, Protección Civil y bomberos entran al cuerpo de embalse por el cuerpo. Ellos no son peritos de criminalística. ¿Cuál es la función? Sí, efectivamente, efectivamente, ellos no son peritos, ellos son profesionistas y son buzos calificados para rescate. Tanto rescate de personas vivas, que es lo que se pretende, como de cadáveres o como de objetos, y solamente se encargan de traerlos a la orilla, ¿sí? Ponerlos a disposición, ya sea si son cadáveres del perito en criminalística y si son objetos diversos, contaminantes, pues a las autoridades, ¿no? A las autoridades de la zona. Perfecto, bueno, entonces, si no tienen más preguntas, continúo. Sí. Sí. Buenas tardes, perdone. Hola. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por la atención. Mi pregunta es la siguiente. Como sucede en la criminalística de campo, que se preserva el lugar de los hechos, en la criminalística subacuática, ¿cómo hacen para que el escenario no sea contaminado? Bueno, cuando hablamos de contaminación, tenemos que referirnos a lo que es macro y micro. La contaminación microscópica no la podemos evitar, ¿sí? De hecho, sobre todo si estamos hablando de aguas abiertas, donde está en constante movimiento, que las aguas se están mezclando, se está perdiendo evidencia, ¿no? Lo que pudiera haber sido algún solvente, alguna solución que tenga el cuerpo adherida, pues se va a diluir o se va a transformar por la salinidad. Si nos referimos a lo macro, ¿cómo se hace la delimitación, la protección? Pues es responsabilidad también del primer respondiente. En este caso, en nuestras costas, muchas veces los primeros respondientes
son los elementos de la Marina Armada de México. Entonces, igual que se hace por el primer respondiente en la superficie, ¿sí? Se limita y se impide el paso, ¿sí? Ahora bien, si no se puede impedir físicamente el paso, sí, se hacen los señalamientos para que no se acerquen las personas ahí. También dentro del buceo, dentro de las técnicas del buceo, hay señalamientos que indican que está una persona dentro, son universales los señalamientos que hay. Entonces nos sujetamos a ellos precisamente para que no se haga, no se vaya a mover nada del lugar hasta que terminemos las labores nosotros. Perfecto. ¿Sí? Y también, por supuesto, hay la cadena de custodia. Sí, claro, es precisamente el objetivo principal que nosotros tenemos, que no se pierda un eslabón de la cadena de custodia. ¿Sí? Desde el momento que llega el primer respondiente, lo comunica al perito, bueno, al Ministerio Público y el Ministerio Público al perito, y nosotros asistimos al lugar para continuar con la cadena de custodia. Buscamos que no se rompa ningún eslabón, ¿sí? Que el mismo perito sea el que analice la superficie, se analice el entorno subacuático y las características del material que se encuentra, de los indicios o evidencias. Muchísimas gracias por la atención, muy amable. No, por nada. Bueno, buenas tardes. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evangelina, los saludo desde Nayarit. Sí. Mi duda es, Juan Carlos, ahora con el nuevo sistema de justicia, los juicios orales, ¿de qué forma, de qué manera entran la criminalística subacuática, perdón? Pues precisamente en el análisis científico del lugar y del material sensible y significativo que ahí se encuentra, así como lo hacemos nosotros en la superficie, que se tiene que seguir los protocolos, el protocolo del primer respondiente, ¿sí? Las labores que ellos hacen, cuando nos presentamos nosotros, precisamente continuar en los formatos que están. Por ejemplo, los formatos que existen en el protocolo de cadena de custodia, que vienen del lugar, del escenario, después están de todas cada una de las evidencias, como el dictamen que nosotros hacemos, ¿no? En donde integramos todas las características del lugar, integramos todas las características de la materia, del material sensible y significativo, indicio y evidencia, ¿sí? Y precisamente es con el objetivo de que en juicio no haya duda alguna de que así está el lugar, de que así se encontró, ¿no? Tenemos que generar precisamente esa certeza jurídica. Yo creo que es una de las cosas, bueno, no yo creo, es una de las funciones, ¿sí?, que hace el perito. Y es por lo cual nosotros repetitivamente hacemos las mismas acciones, ¿sí? Llegamos al lugar, fotografiamos, en el mismo lugar describimos, en el mismo lugar dibujamos, el croquis perimétrico, el mismo lugar lo filmamos, o sea, estas funciones repetitivas que nosotros venimos haciendo es precisamente para que no se pierda ningún elemento. Ajá. Y para que cuando se haga... Desde la parte jurídica, desde el enfoque jurídico, más que nada, porque soy abogada, desde el enfoque jurídico, ¿cuál es la intervención del perito en esa área, pues, ya de manera práctica en el juicio oral? Pues es precisamente de generar certeza, de no perder ningún detalle del lugar cuando se lleve a juicio. Porque nosotros vemos que se pierde ese vínculo, o sea, se nos pone a nuestra disposición el material, ¿sí? Y no nos consta que haya estado en el lugar, ni que haya estado en una posición determinada. Entonces ahí se pierde ese vínculo y es precisamente por eso que debemos de ir para que cuando vayamos a juicio, el perito o el criminalista, cuando estemos en calidad de testigos, nosotros mismos digamos que efectivamente así se encontró y lo demostremos con fotografías, con dibujos, ¿sí? O con descripciones. Gracias. Por nada, compañeras. No, aquí ya. Perfecto, continúo. Entonces, afortunadamente también, así como lo tenemos en la superficie, sí, mapas, documentos, pues también están las cartas náuticas de navegación. La Secretaría de Marina Armada de México tiene muchos datos.
otros organismos con agua, Consejo Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente también. Hay muchos datos que se pueden analizar precisamente para que nosotros vayamos con la mayor cantidad de información al lugar y sepamos, ¿sí? No solamente en dónde es, cuál es la ubicación, los azimuth que comentaba el compañero, ¿sí? Cuáles son los grados, minutos y segundos en donde se encuentra un lugar, o las coordenadas del GPS, ¿no? Sino que también veamos las características que hay de las aguas, ¿sí? Si es un agua continental, si es un cuerpo de agua, laguna, río, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha información que nos muestra precisamente cuáles las características de nuestros litorales, como de los diferentes cuerpos de agua que hay en el país, ¿no? También afortunadamente contamos con una gran cantidad de datos que nos indica cuáles son las corrientes, ¿sí? El por cual ocurren los movimientos de los cuerpos. Precisamente esto es muy importante cuando nos tenemos que ubicar, ¿no? Para que sepamos si estuvo en un lugar o si se movió de un lugar hacia otro, ¿sí? Sobre todo hablando de cadáveres, que son objetos muy grandes, ¿sí? Barcos, vehículos acuáticos, ¿sí? Lanchas rápidas, motonetas, no, motoaguas, perdón, o barcos, yates, ¿no? O sea, todos estos cuerpos grandes, se necesita conocer de dónde vienen y hacia dónde van y cuáles serían sus movimientos, y eso lo hacemos gracias a las cartas que muestran las corrientes de agua, ¿no? Hay cartas que muestran las corrientes de agua superficiales, y hay cartas que manejan lo que son las corrientes de agua profundas, ¿sí? Dependiendo de las características que se encuentran en el lugar. En referente a la descomposición corporal, sabemos que la descomposición corporal es un conjunto de fenómenos, ¿sí? Que ocurren en el cuerpo humano, bióticos y abióticos. Sí, bióticos que favorecen la degradación, abióticos que favorecen a la conservación, por ejemplo, ¿no? Y esto lo vemos en los objetos que compramos nosotros para nuestro consumo, ¿sí? Cuando vamos al supermercado, buscamos que los objetos, que los productos, la fecha de caducidad, sí, vengan bien embalados, vengan bien etiquetados, o si son a granel, pues bueno, entonces conservarlos. Si son carnes rojas o carnes frías, o aves, o pescados, y que estén bien congelados, que estén bien refrigerados, que no pase mucho tiempo antes de que los guardemos nosotros en el refrigerador. Si los vamos a comer tiempo después, los congelamos. Si no los vamos a comer tiempo después, sí, va a ser inmediato, lo dejamos fuera para que se pierda frío, etcétera. Entonces, sí estamos relacionados nosotros con estas características de degradación o de conservación de los alimentos. Exactamente los mismos fenómenos ocurren en el cuerpo humano o en cualquier indicio, evidencia, material sensible y significativo orgánico, ¿no? Sabemos que estamos sujetos por las células. Solamente hay dos tipos de células en nuestro planeta: o son células animales o son células vegetales. No hay otro. El otro reino que se habla en la biología es el reino mineral, ¿no? Entonces, las células vegetales se comportan exactamente igual todas, las células animales se comportan exactamente igual todas, ¿no? Entonces es simplemente que nos limitamos a la biología, la química y la física para ver cómo son estos fenómenos que influyen en la conservación y en la degradación, ¿sí? Otra vez la fase de sumisión de sombras. Bueno, el análisis de los factores bióticos no es lo mismo lo que pasa afuera de un microentorno, de un habitáculo, por ejemplo, ¿sí? Un vehículo, una aeronave, etcétera, ¿no? Un barco hundido también, ¿no? Entonces tenemos que analizar características externas e internas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los criterios clásicos que se siguen en la criminalística de superficie: factores cerrados y factores, lugares abiertos y lugares cerrados, pues aquí también cobran otra importancia muy, muy diferente, ¿sí? Perdón, sabemos que los lugares en superficie, los lugares abiertos, es donde están presentes todos los fenómenos climáticos, todos los factores climáticos, perdón. En lugares cerrados es donde falta uno o varios, exactamente igual en ambientes de sumersión, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los lugares más afectados por los factores ambientales y cuáles están menos afectados: los grandes macro y los pequeños, los micro. Sí, también es muy importante que nosotros analicemos
si sepamos diferenciar cuáles son las características que tienen los cuerpos que han estado, me refiero a cuerpos, a objetos de estudio, ¿sí? Material sensible significativo, que han estado sumergidos y que ya no lo están, ¿sí? Por ejemplo, cuando en tiempo de lluvias, ¿sí? Cuando se llegan a formar ríos pluviales, por ejemplo, ¿sí? Que afectan a lugares urbanos o a lugares rurales también de siembra y si hay cuerpos humanos también, ¿no? Entonces, que sepamos diferenciar y explicar por qué son esas características que tiene de deterioro, ¿sí? Porque estuvieron sumergidos y en aguas confinadas, estuvieron sumergidos en aguas profundas, cuáles eran las características que tienen. Estas características afortunadamente se pueden estudiar más que con el buceo. El buceo no es más que técnica, ¿sí? La técnica de la física y la técnica de la química aplicada a lo que sería la recreación o en este caso la investigación, ¿sí? Hay muchas escuelas que ofrecen cursos de buceo, estos son los principales, el principal avanzado de rescate y el buzo guía. Nosotros tenemos que tener todos los cursos, ¿sí? Yo diría que hasta de instructor de buceo, porque precisamente nos vamos a encargar de esas cuestiones, ¿sí? Pero estos cursos los puede tomar cualquier persona, no importa si es hombre o mujer, si es joven o es adulto, ¿no? O sea, simplemente el único requisito que hay para ello es la salud, ¿no? Que tengan una buena condición física, que sea saludable, ¿sí? Pero fuera de eso, las técnicas de buceo se pueden ejercer por cualquiera. Igualmente, ¿qué necesitamos para la criminalística subacuática? Sí, va un poco relacionado con la pregunta que me hacían. Pues precisamente esto, ¿no? Conocer cuáles son las diferentes técnicas de buceo que hay, cuáles son las diferentes señas que hay, son señas universales que hay afortunadamente. Entonces, digo afortunadamente porque igual la pueden conocer tanto nacionales como extranjeros, hablando de sitios turísticos, ¿sí? Lo que sería la comunicación, esto es algo totalmente indispensable. Gracias a la tecnología ya hay equipos de comunicación submarinos, ¿sí? Que nos permiten comunicarnos, ¿sí? Bajo el agua. Pero, pues aquí también están sujetos a muchas cuestiones, ¿sí? La transmisión, que podamos hablar concretamente. Nada más que recordemos una cosa, que cuando estamos hablando consumimos más aire. Y esto es muy importante porque el aire que está en las botellas, los equipos de buceo, los cilindros, muchas veces es limitado. No tenemos más que para 30, 40 minutos cuando mucho. Entonces aquí se vuelve muy importante que podamos comunicarnos mediante señas, ¿sí? Sí tenemos diferentes limitaciones cuando estamos hablando de señas o cuando estamos hablando con equipos de comunicación, ¿sí? Que haya buena transmisión, por ejemplo, cuando son equipos de comunicación, las baterías que no se desgasten, etcétera, etcétera, ¿no? En señas, pues, ¿cuál es el principal impedimento? Pues que el agua no sea clara, ¿no? Que haya turbidez en el agua, entonces pues no nos podemos ver. Entonces tenemos también que desarrollar nosotros formas de comunicación, ¿sí? De criminalística subacuática. Esto también nos lleva a conocer precisamente cuáles son las características de cada una de las aguas que hay, qué microorganismos o qué organismos vamos a encontrar. Indispensable, así como conocemos la superficie, ¿sí? Los diferentes adjetivos que hay para cada uno de ellos, lo que es una elevación, lo que es una depresión, lo que es una montaña, lo que es un glaciar, lo que es una llanura. También nos tenemos que familiarizar con nombres de los ambientes subacuáticos, ¿no? Lo que es el nivel del mar, lo que son las plataformas continentales, talud, fosa oceánica, fondo abismal, dorsal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estos conocimientos geográficos o hidrográficos también los tenemos que conocer, ¿no? Igual tenemos que saber cómo es la interacción de los diferentes organismos que hay en las aguas, ¿sí? Cuáles son los benéficos o los que no nos perjudican para nuestro estudio y cuáles son los que sí nos pueden hacer algún tipo de daño, ¿sí? Al criminalista subacuático, al buzo. También nos tenemos que relacionar con lo que sería los diferentes fases de putrefacción, de descomposición corporal que se siguen en el agua, sea dulce o sea salada, ¿sí? Y los diferentes organismos macro y micro que hay, ¿no?
nosotros estamos acostumbrados, en superficie me refiero, nosotros estamos acostumbrados como criminalistas a valorar los factores de descomposición corporal en base a las características que hay, ¿no? Me refiero a la etapa cromática, a la etapa enfisematosa, a la etapa licuefactiva y la etapa de reducción esquelética, ¿sí? En ambientes de sumersión, tanto sea de agua dulce como de sea salada, pues están los factores cromáticos, que es el mismo, cambio de color, enfisematoso, que es cuando empezamos a ganar aumento de tamaño por la gasificación. Recordemos que el gas ocupa 3 veces el espacio de un sólido, ¿sí? Lo que sería la disolución inicial, ¿sí? En agua de mar, pues precisamente por las condiciones del pH tan elevado, se habla de disolución, de una degradación del tejido, ¿sí? Un aceramiento excesivo, o de disolución terminal también, cuando se pierde ya totalmente la consistencia del tejido, ¿sí? En agua dulce, pues tenemos el cromático enfisematoso y el coalicuativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones de salinidad no son las mismas, en una no lo hay, en otra sí lo hay, más aparte también los microorganismos. Entonces, aquí es familiarizarnos con estos aspectos acuáticos, así como lo hacemos en el aire, ¿sí? Sea diurno, sea nocturno, también lo tenemos que hacer en el agua. Hay información, están los libros de biología, ¿sí? Que nos hablan precisamente de los diferentes ecosistemas y cómo se deben de valorar. También tenemos que familiarizarnos con lo que sería la captura de lo que son los insectos, ¿sí? Voy a salir un poco de aquí porque están haciendo una pregunta ahorita. Rosa Espinosa, el cuerpo se conserva más... sí, perdón, esa ya la había contestado, ¿verdad? Tenemos otro. Para determinar la fauna cadavérica debe de haber un entomólogo forense especializado en fauna acuática. Sí, efectivamente. Ajá. Así como lo hay en la superficie, también debe de ser en ambientes de sumersión. Sí, y es precisamente lo que les estaba refiriendo ahorita. Que tenemos que familiarizarnos con las especies marinas que hay, ¿sí? Qué tipo de animales hay en ese microambiente. Por eso nos tenemos que remitir tanto a lo que es la biología. Finalmente, biología viene de vida, estudio de la vida, ¿sí? ¿Qué características hay? Pero también cómo se deben de valorar, ¿sí? Sabemos cuáles son las características que tienen que tener las muestras que nosotros recolectemos en superficie, ¿sí? Tenemos que recolectar animales vivos, ya bien sea vípteros o coleópteros, ¿sí? Animales que estén en su fase de larva, dentro del cadáver, ¿sí? Otros animales rastreros, los que son en el entorno del cadáver, cómo se deben de conservar para su estudio por parte del entomólogo. Entonces, así como bien citaba su compañero, hay entomólogos forenses para superficie, también tiene que haber entomólogos forenses para especies de sumersión. Los biólogos son los biólogos marinos, ¿sí? Son los idóneos para este tipo de cosas, ¿sí? Son más áreas que se deben de ir incorporando. Yo creo que es lo fascinante de la criminalística, ¿no? Que abarca todo lo que se relaciona con el crimen, todo lo que se relaciona con delito, tiene cabida en esta fascinante área, ¿sí? Entonces tenemos que familiarizarnos nada más. Están los libros, ya hay libros en español, hay libros en inglés, hay revistas también, revistas forenses que hablan de eso, ¿no? Entonces aquí nada más es cuestión de saber a qué nos referimos, si son áreas biológicas, son áreas químicas, son áreas físicas. Puede compartir un tutorial así con mucho gusto. Ahí tienen bueno, ahorita lo van a ver al final, para que en un momento dado, o se los hago llegar por medio de los organizadores también, no hay ningún problema. Vuelvo a compartir, ya para irme un poco más rápido. Caray. Algo moví y no, ya no estoy compartiendo. Ya estoy compartiendo. Sí. Entonces les decía, así como debemos de analizar los diferentes organismos que hay en la fauna cadavérica, pues también lo tenemos que hacer en factores de sumersión. ¿Sí? El suelo es bien importante saber qué tipo de suelo. Nosotros en superficie, cuando estamos en criminalística de campo,
perdón, cuando estamos en criminalística de campo, pues también tenemos que tomar muestras, bien sea para el ingeniero agrónomo, para ver las características que tiene la vegetación, para el geólogo, sí, en un momento, cuando estamos hablando de cuerpos sepultados, ¿sí? De cuerpos inhumados. Entonces, también en el caso de los cadáveres que son localizados en aguas, ¿sí? Pues tenemos que saber de qué parte del suelo tomar muestras, ¿sí? Tenemos obviamente que conocer cuáles son las características. Hay muchos libros, biología, química, nos hablan de cuáles son las diferentes composiciones, ¿sí? No solamente de los suelos, sino de las aguas. Los nombres que tienen, así como nos debemos de familiarizar en criminalística de campo con los lugares, sea rural, sea urbano, qué características tiene ese terreno rural, si es de siembra, si es de pastoreo, si es agrícola, si es ganadero, si es minero, si es tierra de ocio, reserva natural, etcétera, etcétera, o rural, ¿sí? Si es urbano, semiurbano, etcétera. También nos tenemos que relacionar con las características subacuáticas, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es? Cómo es su consistencia. Si no la sabemos analizar nosotros porque no somos geólogos, sí saber cómo se recolectan muestras para que los analicen los diferentes especialistas. Esto yo creo que es una de las fascinantes cosas de la criminalística subacuática, ¿no? Y precisamente lo tenemos que hacer no solamente conocer el agua, sino también conocer el sustrato en donde está el suelo, fondo marino, ¿sí? Para esto también hemos desarrollado técnicas nosotros. No las hemos inventado, simplemente retomado de las técnicas que ya hay, principalmente de los estudios que hacen los biólogos marinos, ¿sí? Para analizar las contaminaciones de las aguas. Nosotros las tenemos que ir adoptando para nuestros estudios. Aquí también nos tenemos que familiarizar con lo que son los trajes, ¿sí? Ya sabemos cómo lo hacemos en criminalística de campo en superficie. Nuestro overol blanco, ¿sí? Hecho de microfibra, Pyrex, así se llama la microfibra, el traje de bioseguridad, escafandra, bueno, lo que serían los gogles, la careta, guantes de látex, las pantuflas o botas quirúrgicas, etcétera. También tenemos que familiarizarnos con lo que es subacuático, ¿no? Estamos muy familiarizados con lo que es el traje de neopreno, este traje que se utiliza para el buceo recreativo. Pero para nosotros, el mejor traje para poder estar seguros totalmente es el traje seco. Hay diferentes características de traje, pero una de las principales cosas que tiene que ser es que sea resistente blindado, ¿sí? De Kevlar. No solamente que nos permanezca totalmente aislados, porque acuérdense ustedes de que a veces estamos en aguas contaminadas, ¿sí? En aguas que pueden ocasionarnos algún daño a la piel, ¿sí? Alguna irritación, una dermatitis, por ejemplo, o si llegamos a tener contacto con los ojos o con alguna herida, etc. Entonces, el traje seco es el más recomendado. Ajá. Hay en el mercado diferentes versiones, diferentes formas de traje seco, pero una de las características que se tiene que hacer es pues, que sea blindado y las partes que más contacto se tengan. Guantes, por ejemplo, sí, tienen que ser guantes de Kevlar o de malla de gota, precisamente porque muchas veces no podemos utilizar la observación porque hay poca visibilidad, entonces tenemos que utilizar el tacto. Entonces es indispensable que los guantes que utilicemos sean guantes de Kevlar para que no nos vayan a ocasionar ningún daño, ¿sí? Las escafandras, los cascos que utilicen también pues, tienen que ser especiales precisamente para que no vayamos a obtener al interior agua, estemos totalmente al lado del agua o incluso protección, ¿sí? Porque a veces en donde se tiene uno que sumergir, pues no sabemos qué haya, ¿no? Los equipos, las aletas, las mangueras, o sea, todo esto ya afortunadamente lo hay, ¿no? Las botellas también son importantes, ¿sí? Finalmente tenemos todo en el mercado, hay todo a nuestra disposición. ¿Cuál es la diferencia? El costo, ¿no? Un traje seco aproximadamente. El traje de Kevlar es relativamente económico, ¿no? 1,500, 2,000 pesos. 1,500 pesos ya se consigue un muy buen traje de Kevlar.
El traje seco, ahí sí es un poco diferente, ¿no? Estamos hablando de 27, 30 mil pesos el traje seco. Sí, las botellas, los reguladores, las mangueras, los medidores, etcétera, sí. Otra de las cosas que es totalmente indispensable, sobre todo cuando estamos hablando de aguas profundas, es la computadora. Sí, estos aparatos son sumamente útiles, principalmente también, no solo porque nos indican la relación de aire que tenemos disponible y la ubicación, porque también tienen brújulas, si vamos hacia el norte, si vamos hacia el sur, etcétera, sino porque también nos indican la profundidad a la que estamos descendiendo, nos ayudan también a orientarnos, ¿sí? Qué tan rápido vamos a descender o qué tan rápido vamos a emerger. Otra de las cuestiones para las cuales nos ayuda mucho la computadora es precisamente para darnos coordenadas. Aquí nos tenemos que confiar totalmente de los aparatos electrónicos. Si no podemos sumergirnos y estar con nuestra brújula, un compás, tratando de orientarnos, aquí tenemos que confiarnos totalmente en aparatos específicamente diseñados para eso, porque la sumersión que hagamos es de 30 a 40 minutos. Entonces tenemos que aprovechar ese tiempo para observar, para fijar, para analizar y para tomar medidas. Aquí también es muy importante los metros porque nos indican cuánto nos estamos desplazando en línea recta y cuándo nos estamos sumergiendo, ¿sí? Algunos aspectos técnicos, esto ya se les había mostrado, sí, los aspectos técnicos, una de las cuestiones que tenemos que tomar muy, muy en cuenta, sobre todo en los lugares donde hay claridad en las aguas, es con la visión, sí, el agua distorsiona la visibilidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos que familiarizarnos con esos aspectos técnicos del buceo, ¿sí? Los sonidos también. Uh-huh. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son los sonidos naturales y los no naturales de un entorno. Uh-huh. El equipo fotográfico es aquí totalmente indispensable. Sí, muchas veces, o la mayoría de las veces, no se puede hacer una medición, o sea, estos 30, 40 minutos que estemos sumergidos, ¿sí? Porque es el tiempo biológicamente más recomendado, lo tenemos que optimizar. Entonces nosotros aquí nos guiamos mucho por lo que sería la fotografía. Aquí la fotografía forense adquiere una importancia mayor. Es de suma importancia que conozcamos la fotografía forense que se realiza en superficie. No es como muchas gentes lo ven. Tomar fotos, ¿sí? De generales, de mediano y de gran acercamiento. La fotografía forense, creen que no es eso. Se estudia para ser fotógrafo forense. Yo no soy fotógrafo forense, pero sí sé cuáles son los requerimientos que tiene que tener. Por eso hay un profesionista que se encarga de esto, no es nada más tomar fotos. La fotografía forense en superficie es muy específica. Igual de específico tiene que ser en ambientes de sumersión. Aquí sí tenemos nosotros el uso, tiene que tener estos conocimientos de fotografía cuando no es posible que lo asista un fotógrafo forense subacuático. Porque la fotografía es un aliado muy importante. Nos indica no solamente cuáles son las características del entorno, sino cuáles son las características del objeto, cuáles son las distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden que tenemos tiempo limitado para poder sumergirnos, ¿sí? Entonces aquí es muy necesario que conozcamos los factores bióticos y abióticos que se den, porque la imagen nos va a permitir determinar si tenemos que seguir buscando algunos factores importantes o con eso es suficiente, con lo que estemos observando es suficiente, porque ya no vamos a encontrar más, sobre todo porque en las aguas se pierde, se diluye mucha información, ¿sí? Entonces aquí es importante que nos familiaricemos bien con las características. Afortunadamente ya hay muchos libros que hablan acerca de ello, ¿sí? De cuáles son los fenómenos, refiriéndose al cadáver, cuáles son los fenómenos que se desarrollan para ello, ¿no? Aquí solamente es que los apliquemos, porque en la actualidad, en promedio, la temperatura del mundo ya aumentó. Entonces aquí debemos de familiarizarnos muy, muy, muy bien. Bueno, no solamente familiarizarnos, estar bien, tener conocimientos muy sólidos acerca de cómo afectan los diferentes factores ambientales en la materia para su conservación o su degradación, ¿sí? Es muy importante que conozcamos la superficie, las aguas y el suelo. Simplemente pensemos, ¿sí? Por ejemplo,
que la temperatura del agua en los 10-20 centímetros, en los primeros 10-20 centímetros de la superficie, es una temperatura muy diferente a la que podemos encontrar centímetros o metros más abajo. Mientras más descendamos, más fría va a estar el agua. Entonces, es importante que conozcamos bien estos aspectos que hay. Nuevamente, nos relacionemos con los microorganismos o los organismos superiores, los animales que hay en el lugar. Los factores ambientales se hace básico. Esto ya lo había transmitido. Perfecto. Y también en cuáles son las labores que se tienen que hacer. Yo les hablaba del principio de rareza, ¿sí? Pues entonces aquí también es muy importante que nosotros optimicemos el tiempo que vamos a estar sumergidos para saber qué material recopilar o qué no. En superficie no hay tanto problema, lo hacemos con el tamiz, ¿sí? Y tenemos una disponibilidad de tiempo ilimitada, ¿no? O sea, llegamos a un lugar, lo analizamos, hacemos el recorrido de superficie, lo que es la prospección del lugar, tomamos los datos tafonómicos del sitio, los datos del material sensible significativo del inicio de evidencia, lo relacionamos, si está enterrado, tomamos muestras tamizándolas, etcétera, etcétera, ¿no? Estas mismas labores las tenemos que hacer en ambas de sumersiones. Entonces nos tenemos que familiarizar con eso, aplicando los principios de rareza, porque en juicio también se nos va a preguntar por qué levantamos unos objetos y por qué no levantamos otros. Lo que les comentaba del pH, ¿sí? O sea, tenemos que familiarizarnos qué es un pH ácido, qué es un pH alcalino. Aquí nada más les muestro con estas imágenes algunas cuestiones importantes. Pero es importante, valga la redundancia, es básico que las conozcamos porque en ambientes subacuáticos solamente vamos a tener tiempo muy limitado y tenemos que llevar la mayor cantidad de datos a la superficie, ¿sí? Ahora sí, lo que es, aprovecho estos minutos, más rápido me voy ahí para que veamos lo que serían las técnicas, ¿sí? En el caso de cuerpos, no es solamente rescatarlos, traerlos a la superficie ya, ¿no? Sino es analizar el entorno. Por eso tenemos que tener técnicas de buceo. Hemos desarrollado nosotros material especial para poder hacer ese análisis, ¿sí? Para poder hacer esa conservación del que habla el protocolo de cadena de custodia, ¿sí? Que tenemos que preservarlo, no solamente analizarlo, estudiarlo, medirlo, sino que también preservarlo para que sea trasladado al almacén de evidencias, ¿sí? Entonces aquí hemos nosotros desarrollado técnicas que precisamente permitan ese tipo de cuestiones. Respetar el protocolo de cadena de custodia tal y como lo digo. Sí, necesitamos equipo para eso, hay equipo de rescate que podemos implementar muy bien para estas cuestiones, es simplemente que pues conozcamos cuál es el objetivo principal que se tiene que tener para ello. Dejo de compartir imagen. Porque está parpadeando aquí el chat. Buenas tardes, Lisbeth. ¿Cuáles son los signos más comunes de la sumersión? ¿A qué te refieres con los signos más comunes de sumersión, perdón? Si me lo puedes aclarar. Después pregunta MacBook. Bueno, es el aparato. Muchas veces llegan a ingerir agua contaminada. No, jamás. Esta es precisamente una de las cuestiones que nos evitamos totalmente. Por eso les hablaba del equipo, ¿no? Tiene que ser traje seco para que nos mantenga totalmente aislado, ¿no? Es peligroso simplemente estar en contacto con la piel. Imagínate ingerirla, no es muy recomendable. En el agua salada, en el agua confinada, en las albercas y todo, pues sí, no hay tanto problema, ¿no? Alguna vez nos ha pasado que nos revuelve una ola y llegamos a entrar agua por los suaves. Por todos lados nos entra agua al cuerpo. Sí, o en las albercas también, ¿no? Pero pues no pasa nada. El agua salada mantiene un pH muy alto, garantiza que se muera gran parte de las bacterias, otras se mueren en nuestro organismo. El sistema de defensa de nuestro organismo acerca de esto. En las albercas, pues bueno, el cloro, ¿no? Es un excelente desinfectante. Evangelina, pero como duda, para ser perito en criminalística en esta materia subacuática, ¿es necesario saber natación? Sí, es totalmente necesario perderle el miedo al agua. Créanme que yo había hecho recreacionalmente, pues el buceo muchísimas veces, ¿no? Pero sí, cuando me empecé a adentrar en lo que es
el ambiente subacuático, pues no fue solamente saber nadar, saber flotar, sino saber el dominio de las técnicas de buceo, ¿sí? Y para esto, pues bueno, hay academias afortunadamente muy buenas, academias internacionales que manejan conceptos igual para todos, y esto nos permite también utilizar los diferentes equipos que hay, ¿no? Lo básico en todos los cursos de buceo es que conozcas los equipos. Entonces sí es básico que conozcas estas cuestiones. Bueno, Lisbeth, ya no escribiste, yo espero que más adelante lo hagas. ¿Cuáles son los signos más comunes de la subversión? Si te refieres a las características que hay médicas, pues sí, ¿no? Es básico. Cuando nos estamos sumergiendo, no sé si te refieres a esto, cuando nos estamos sumergiendo, por cada 10 metros que descendamos hay una tonelada de peso de agua. A esto es a lo que se refiere la compresión, ¿sí? Entonces estamos descendiendo, nuestro cuerpo se va haciendo más pesado, no el cuerpo, el entorno por el agua, ¿sí? Entonces este entorno, el agua que hay, sobre todo en aguas profundas, empieza a ejercer una presión, ¿sí? Y esto hace que adelgacemos y que se cierren las venas, ¿sí? Se constriñan las venas, entonces se cierra la luz de la vena, ¿no? ¿Sí? Cuando emergemos, ¿sí? Por eso tiene que ser muy, muy lento, si lo hacemos rápido, las venas se abren y entonces quedan las famosas burbujas de aire, ¿sí? Y esas te pueden ocasionar algún problema funcional, ¿sí? Algún embolio. Entonces, por eso es de que cuando se sumerge uno, ya está sometido a la presión, y cuando emerge, lo tiene que hacer paulatinamente, pues para que esta presión se vaya perdiendo paulatinamente y las venas se llenen de sangre, no se queden cavidades abiertas que puedan pues, llenarse de burbujas y afectar al buzo, ¿no? Entonces, no sé si te refieres a esto, y tenemos que familiarizarnos con esto. En los cursos de buceo nos lo dicen, ¿sí? ¿Cuál es lo que los tiempos que tenemos que hacer para recuperarnos? ¿Sale? Entonces continúa. Ya para terminar, vuelvo a compartir pantalla. Miren, aquí está una de las técnicas, no es de nosotros, esta simplemente la acuñamos, sí, lo que es la búsqueda. Cumple dos funciones, es hacer este tipo de búsqueda, ya bien sea en arco o en círculo. Cumple dos funciones. Primero, tenemos que tener un binomio, ¿sí? Alguien que nos ayude, que sea también criminalista subacuático, para que nos vaya guiando. Y conforme nos vaya dando más línea, ¿sí? Él lleva la medida a cuánto nos estamos desplazando de la orilla, precisamente para que cuando nosotros localicemos un objeto ya solamente tengamos que tomar la profundidad, y eso lo hacemos con la computadora, ¿sí? Entonces, el que lleva la relación de cuánto nos estamos alejando es la persona que nos está apoyando con la línea. En el caso de aguas más profundas, también, pues, cuando se esté en las lanchas, los botes, sí, pues está al centro del buzo, sí, y entonces nos empieza a dar línea, sí, con la finalidad de saber cuánto nos estamos desplazando y que se lleve un control de lo que se está buscando. Es exactamente como lo hacemos en la superficie con la técnica de espiral excéntrico o de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Como quieras la puedes llevar a cabo. Pero esto es muy importante porque aquí estamos hablando de que el buceo no es solamente la persona que se va a sumergir, sino la persona que nos está apoyando en la superficie. Bien, pues aquí tienen, las 8. Bueno, fueron 2 horas. Bueno, ya media hora de preguntas y respuestas. Aquí tienen mis datos y todo. Los organizadores también me pueden localizar a esto para este fin. Si ya los contactaron, pues por medio de ellos nos podemos comunicar. ¿Sí? Dejo de compartir pantalla. Y ya. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, reclamo también. A ver, aquí me están indicando. Es que me da miedo. Sí, impone el agua. De hecho, siempre debemos de conservar el miedo, porque el miedo nos hace estar alertas.
y nos hace que nos sobrepongamos a cualquier vicisitud que haya. Esto y una buena conocimiento de lo que son las técnicas de buceo, de nado y de buceo, ¿sí? Me refería a eso, perfecto. ¿Algún otro comentario, compañeros? Antes de que demos por concluida la plática. ¿No? Dejen preguntarle a los organizadores a ver si no tienen alguna otra instrucción. Perfecto, no hay ninguna otra instrucción por parte de esto. Entonces, bueno, pues yo quedo a su disposición. Me dio gusto compartir esta virtualidad con ustedes, mostrarles lo que es la criminalística subacuática. Aquí voy a anotar mi teléfono. Sí, caray, ya no puedo compartir. Es 777-335-8523. No, por nada, para mí fue un gusto. Espero que se haya aclarado muchas dudas que ustedes tuvieran. Y yo permanezco para contestar sus preguntas. Profesora, ¿ya nos tienes alguna instrucción? Ay, no se oye. Maestro, ¿podría compartir de nuevo su teléfono? Ah, sí, lo estoy tratando de hacer, pero ya no se comparte. Ah, bueno, déjame presentar en la compartir pantalla. ¿Ya? ¿Sí se ve? Ya se ve. Ah, perfecto, sale. Ya, ahí está mi nombre, Juan Carlos III Aley. Mi correo electrónico y mi número de teléfono celular, que es WhatsApp. Es un excelente medio de comunicación, el WhatsApp, ¿sí? Muchas gracias. No, ¿de qué? Yo soy criminalista y estoy aquí en la Ciudad de México. Ajá. La verdad es una materia bastante interesante, importante en todos los rubros. Desafortunadamente, como usted dice, no existe en México, pero sí sería muy conveniente después de una carrera, como una especialidad, o sea, una carrera criminalística, después Sí. tener una especialización en esa materia de investigación subacuática o criminalística subacuática. Así es. Porque no existe. Entonces, pues, ojalá y se logre en algún momento tener esa materia, aunque no se está realizando en México. Es como la autopsia psicológica. Existe, pero aquí no se Pocos la desarrolla. manejan, sí. O sea, hay muchas cosas que aún tenemos que incursionar y que defender y que optar porque así sea, ¿no? Es lo fascinante de las ciencias forenses, que todas las áreas entran y que aún nos falta bastante por recorrer. Entonces, esto también lo hace fascinante porque nos hace especializarnos, ¿no? En este tipo de cursos en donde podemos intercambiar puntos de vista diferentes, también ayuda bastante. Maestro, así es, maestro. La verdad, yo quedo contento, muy satisfecho, la verdad, impresionado con un conocimiento nuevo, la verdad, muy contento. No, sí está aplicándose en la criminalística y son técnicas bastante interesantes los de la búsqueda subacuática, esas líneas de profundidad, la demarcación de círculos de búsqueda, de ubicación de puntos, todo Así lo que es. estuvieron comentando de la fauna cadavérica, los estados de putrefacción, todo eso es bastante interesante y se modifica mucho con la situación de que el cadáver o el cuerpo o los restos se encuentren en el agua y a qué profundidades y en qué situaciones, porque pueden ser aguas cálidas o aguas frías, y Sí. entonces es muy diferentes como en el desierto o como en zonas tropicales o como en zonas más frías. Pues le agradezco yo muchísimo, maestro. No, el agradecido soy yo, muy amables a ustedes, a cada uno de ustedes, por haber estado aquí reunidos. Entonces, sí, muchas gracias por sus comentarios, se los agradezco mucho.
Maestro Napoleón, qué bueno que haya estado. Bien, si no tienen nada más, me despido. Les agradezco nuevamente que me hayan acompañado. Profesor, ¿así ya tienes el micrófono abierto? ¿No? No, bueno, pues. Entonces, Maestro, yo nada más ahora sí que, como dicen por ahí, una segunda parte no estaría nada mal y una tercera, porque ya me sí, quedé picadazo, me quedé con el índice, pero pues falta todo el contenido. sí, no, esto es otro mundo, y así como tenemos que enfocarnos a lo que son homicidios, a lo que son secuestros, a lo que son hechos de tránsito terrestre, aéreos, también esto es otro mundo, porque incluso dentro de las aguas dulces, dentro de las aguas saladas, aguas continentales, aguas mar abierto, es totalmente diferente. Sí, hay bastante material y ojalá lo podamos seguir compartir, ¿no? En eso estamos precisamente, en hacer cursos para esto, para que se difunda y se haga, ¿no? Y para que dejen hablar más de los criminalistas, porque luego nos dicen que no hacemos bien el trabajo, caray. Así es, maestro, así es, pero bueno, ya eso es otra cuestión más deontológica y ética de cada uno de nosotros, Así, ¿no? así es, Y profesor. apegarnos, como dicen, había un meme que pusieron en ese tiempo, dice que el Ministerio Público le decía al perito, oiga, pero si eso no fue lo que le dije, dice, no, pues eso es lo que dice la ciencia. Exactamente así es, ¿no? Tenemos que basarnos en eso y tomarla como estandarte. Así es, definitivo. Y usted Bueno, dijo un bien. nombre muy importante en México, el doctor que acaba de fallecer, don Rafael Moreno González, el gran doctor, pues no se dejaba tanto corromper y sí se ponía en su línea de investigador. Sí, fueron el doctor Rafael Moreno González y el capitán Juan Antonio Montiel Sosa, pues son personas para nosotros muy importantes y que han dejado la puerta abierta para que aún sigamos participando de nuestro campo, ¿no? Seas genetista, seas incluso fotógrafo y todo, tenemos la cabida. Ellos afortunadamente sentaron las bases para eso. Así es, el fotógrafo subacuático también es importante, el binomio, la mancuerna, el dúo dinámico, ¿no? Sí. Criminalista-fotógrafo es una cuestión de oro que tenemos que sentirnos orgullosos y valorar como personas de la investigación criminalística. Sí, sí, ya lo es en la superficie, en ambiente subacuático creo que es más indispensable porque nos permite a nosotros enfocarnos en esos 30, 40 minutos en poder desarrollar con eficiencia todas las actividades criminalísticas. Así es, maestro. Pues muchísimas gracias y también por haberme invitado a la escuela y aquí estoy a la orden también. Y pues yo me apunto, maestro, ya tengo sus datos y voy a estar dándole lata para echarme una nadadita. Adelante, adelante, con muchísimo gusto vamos a seguir aquí. Muchas Sí, gracias. maestro. A todos. Sí. Maestro, buenas tardes otra vez. Hola. ¿Usted por qué cree que en la Procuración de Justicia no le han dado la importancia a esta criminalística subacuática? Híjole, no me Ya que tenemos un gran litoral, ¿verdad? Nosotros, los No me mexicanos. preguntes eso, caray. Mira, ¿por qué no se ha hecho? Yo creo que es por muchas causas. Una de ellas es la económica. Sí, es caro. Sí, ahora, esto no se compra una vez, se tiene que comprar, por lo menos se tiene que estar renovando, porque se desgastan mucho los materiales. A pesar de que pueda ser muy bueno el equipo, se desgastan mucho, ¿sí? Reguladores, las computadoras, o sea, todo se desgasta. Entonces, son inversiones constantes que se tienen que hacer. Yo creo que ese es uno de los principales impedimentos. Nuestro problema de siempre, ¿verdad? Sí, la economía. Créanme que yo solamente en 2 ocasiones, pericialmente en 2 ocasiones he participado con esto y lo he podido hacer pues con recursos propios, ¿no? Si ustedes gustan, Sí. yo no tengo traje seco, yo tengo traje de neopreno. Sí, claro, de hecho muchos peritos trabajamos con recursos propios a veces, ¿no? Así es, todos los peritos trabajamos con estas limitantes, pero tenemos que optimizarlo. Yo creo que ese es uno de los principales impedimentos que hay. Pero bueno, ya las demás cuestiones pues ya las conocemos. De verdad que ha sido muy interesante el tema. Yo muy pocas veces he escuchado alguna conferencia o algo respecto al tema, pero qué bueno que ya se empiece a desarrollar. Sería de gran ayuda a la Procuración de Justicia. Sí, claro.
Sí, nosotros nos debemos a las víctimas y pues lo tenemos que hacer bien, ¿no? De la mejor manera posible. Sí, pues muchas gracias. No, al contrario, está muy bien. Bueno, me despido. Ya la grabaron. Entonces, ¿qué hago? ¿Me espero? ¿Me voy? ¿No? Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Ya, ahora sí, ya, compañera. Perfecto, una disculpa. Teníamos No hay un problema. poquito de problemas con el micrófono, sin embargo, nuevamente muchas gracias, maestro, por su aportación. De verdad que es demasiado nutritiva la ponencia que nos acaba de otorgar, porque como bien mencionan los compañeros, no es muy común. Sin embargo, además de agradecerle a usted por compartir con nosotros sus conocimientos, agradecemos a todos los asistentes por participar una vez más con nosotros en esta conferencia. La siguiente semana vamos a tener con nosotros desde España la ponencia de la perito Francisca Rodríguez Lindelof con el tema Búsqueda canina en víctimas de desaparición para quienes desean asistir y sobre todo quienes desean adquirir su constancia, no solo de esa ponencia, sino de todas las anteriores y con eso también la grabación de todas las ponencias, incluyendo esta. Además de extender nuestra invitación para nuestro campamento forense, en donde realizamos la búsqueda, preservación y procesamiento de fosas clandestinas, siguiendo el debido protocolo de identificación forense. Muchas gracias a todos por asistir. Nuevamente, muchas gracias, perito. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.